Gracias y paz de Dios, amados hermanos. Nuevamente le damos la bienvenida a este otro episodio, El Buen Pastor, la Juventud del Podcast. Mi nombre es Roger Alcocer, estamos con mi hermano Luis Ángel. Quisiera que se introducieran nuestros siervos de Dios. Empezamos con nuestro hermano Abel Aguilar. Amén. Gracias, paz de Cristo Jesús sea con todos vosotros y mis hermanos que en su momento escuchen este podcast. Primeramente agradeciendo a Dios esta oportunidad de compartir la palabra de Dios, y también aprovecho para decirles a ustedes una felicitación en Cristo Jesús por el trabajo que están desarrollando, invitándoles que juntamente con todo el grupo que se ha formado con este propósito sigan adelante. Creo que es de grande bendición. Amén. Dios le pague. Gracias y paz de Dios, mis hermanos. A Dios les pague por la invitación también de la misma manera. Mi nombre es Oscar Trujillo, siervo de Dios. Pastoreamos por gracia de Dios la iglesia en Lancaster. Amén. Y Dios les pague por la invitación y amén, hermanos. Es un placer compartir en este espacio la palabra de Dios y amén, lo haremos para la gloria de Dios. Amén, así sea. Amén, gloria a Dios. Bueno, este episodio nos vamos a enfocar en el significado del bautismo, no solamente en agua, pero también el bautismo en fuego. María, queremos saber los porqués de por qué nos bautizamos, por qué son las razones que vamos a tocar, por qué son las razones de algunos otros denominaciones bautizan en ciertas edades, por qué unos no quieren bautizarse o piensan que no es necesario bautizarse. Primeramente nos vamos a enfocar en el significado del bautismo en agua. Amén. ¿Qué representa el bautismo en agua según las Escrituras? Amén, hermanos. Realmente el significado del bautismo es muy concreto, muy específico. Y introduciéndome a lo que es el bautismo, este podcast va a ser un podcast muy doctrinal, porque el tema es muy doctrinal. El bautismo para nosotros es esa muerte y resurrección, a semejanza también de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras sería el significado: muerte y resurrección. Amén. Sí, de la misma manera, la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 6, verso 3, dice, quiero hablar con la palabra de Dios, y dice: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Prácticamente nos está diciendo que el bautismo realmente lo que significa es muerte al pecado a través del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Yo quisiera hacer la primera pregunta. ¿Cómo usted evangeliza a un joven a que se bautice? ¿O cómo se acercaría usted si digamos que yo no soy bautizado y usted me quiere predicar la palabra de Dios? ¿Cómo usted se acercaría para decirme que me tengo que bautizar, hermano? Bueno, como primer paso he tomado el ejemplo de Felipe, el cual le predicó al eunuco, y dice la palabra de Dios que primeramente el evangelio se le hace saber a que esa persona, a ese joven, que primeramente que es culpable, que heredamos el pecado, somos pecadores, y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, por sentencia, estamos condenados a muerte. Pero a través de la muerte, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hay un pago. Él ha dado ese pago por el cual nosotros podemos llegar a ser salvos. Amén. Entonces, primeramente le explicaría o le he explicado cuál es el proceso: creer en que nuestro Dios
pagó ese precio por ese pecado y ahora nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Amén. Y una vez que llegue al conocimiento de aceptar cuál sería el paso, bueno, el Señor dejó ese paso y nos habla la palabra de Dios que dice que ese evangelio se predica a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Amén. Y ese es el proceso. Amén, hermano. Amén, hermano. Mire, quisiera agregar algo de lo que dice el siervo de Dios, Adelante. nuestro muy amado hermano Oscar. Hubo una pregunta que me hacía un joven. Me dice, hermano, ¿cuál será la mejor manera de acercarnos a alguien para introducirlos en el Evangelio? Sabiendo que el Evangelio representa pues todo lo que el Señor nos ha dejado. Con un propósito, ¿verdad? Porque empezamos a hablar de lo que es el bautismo, su definición, que es muerte y resurrección. Amén. Nuestro hermano leyó en Romanos, donde el Espíritu Santo hablando nos enseña sobre el bautismo, diciéndonos que somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Pero al mismo tiempo nos da el propósito. El propósito es que a través del bautismo y del perdón de pecados, seamos convertidos en hijos de Dios. Teniendo en cuenta esto y la pregunta de mi hermano, ¿cuál es la mejor manera? Porque él tenía una observación, dice, es que siento que cuando nos acercamos a alguien, como que los asustamos primero. ¿Ah? Okay, Te vas a sí. ir al infierno, ese es tu Sí. destino, el lago de fuego. Dice. Entonces como que para que crean hay que asustarlos primero. ¿Será lo mejor que podemos hacer? Yo lo que miro a través de la palabra de Dios para introducir a alguien en el tema, yo creo que es lo que la Biblia nos presenta, porque aquí vamos a hablar conforme a la palabra de Amén. Dios. Entonces, ella lo que nos presenta, sí, ella nos enseña sobre el infierno, pero sobre todo nos enseña el amor de Dios. Y yo digo, esa es la mejor manera, hablarles del amor de Dios y cómo ese amor de Dios, el Señor nos lo expresa de tal manera que obtengamos ese amor de Dios y que Él pone el medio, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros alcancemos el amor de Él. Entonces, hablándoles del amor de Cristo Jesús y llevándolos entonces conforme a las ordenanzas del Señor, el mismo Evangelio nos lleva al tema del bautismo, pero primero nos va a presentar el amor de Dios para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Amén. Adelante, hermano. Entonces, nomás quiero tocar poquito. Entendemos que para ser bautizado o uno de los requisitos para ser bautizado es reconocer que eres pecador. Y pues para reconocer eso se va a hacer un poquito de entendimiento, un poquito de madurez, ¿sí? Entonces con eso podemos decir, por eso no podemos bautizar niños o bebés, ¿verdad? Porque no tienen ese conocimiento del pecado, no tienen ese conocimiento o no pueden también captivar qué hizo el Señor para nosotros. Entonces por eso nosotros, como el buen pastor, no bautizamos niños chiquitos, ¿verdad? Amén, hermano. Mire, hay algo hermoso y siempre le doy la gloria al Señor por su palabra, Amén. porque ella nos habla en el Evangelio de Juan de esa plática hermosa del Señor con Nicodemo. Uh-huh. Y ahí se sienta una base para nosotros como cristianos. El Señor dijo claramente que era necesario nacer una vez más. Uh-huh. Nicodemo no lo comprendió inmediatamente. Él se fue a un nacimiento otra vez como natural, ¿verdad? Decir, ¿cómo puede uno siendo viejo volver al vientre de su madre? No, el Señor estaba hablando del nuevo nacimiento. Lo que expresa en Romanos, el Señor ahí estaba poniendo las bases realmente de lo que es, ¿verdad? Poder ser un hijo de Dios, ser una nueva criatura. Es por ello que en la iglesia a la cual el Señor nos permite pertenecer, tenemos esa base doctrinal del bautismo. Como esa manera donde ocurren dos cosas, ¿verdad? Por eso hablamos de muerte y de resurrección, porque sí, llega el viejo hombre cargado con todos sus pecados, por eso es que no bautizamos niños, precisamente,
porque el bautismo es para perdón de pecados. ¿Cómo a un niño le hemos de cargar algún pecado en su inocencia? Realmente, y tampoco tiene él la plena conciencia para arrepentirse de sus pecados. Son dos cosas que no pueden suceder en ese momento. Entonces, si a Nicodemo se le dijo que era necesario nacer otra vez, y pues allá vamos a entrar también al otro tema, pero más adelantito, pero primero estamos hablando de ese nuevo nacimiento a través del bautismo en agua, y que es muy necesario. Sí, pero yo creo que eso ya vendrá más adelante, ¿no? Sí. Amén, hermano. Pues yo quisiera pues preguntarles a ustedes, perdón, el motivo que ustedes se bautizaron, o sea, cuándo fue cuando se bautizaron, y la razón, o qué fue la convicción de cada uno. Empezamos con mi hermano Oscar. Creo que en mi persona se cumplió lo que dice la palabra de Dios. Precisamente hablaba yo del eunuco, cuando de pronto llegas al conocimiento. Y entonces, porque una cosa es conocer y otra es creer. Amén. Entonces yo conocí y después creí. Entonces llegó el momento de que me pasó como dice la palabra de Dios. El eunuco conoció, y una vez que empecé a conocer, llegó la oportunidad, llegó a mi vida la necesidad de ser bautizado, porque una vez que conocí, sabía que era necesario el bautismo en mi vida. Okay. Entonces, aquel eunuco miró agua, dice la palabra de Dios que dijo, he ahí agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe no inmediatamente dijo, no, sí, bautízate. No, Felipe le preguntó, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y en ese momento el eunuco expresó y dijo, creo en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, después dice que descendieron y fue bautizado. En mi caso, yo creí y miré la oportunidad y dije, es necesario que yo sea bautizado. Y en ese momento yo me acerqué al siervo de Dios y pedí mi bautismo. Y ese fue mi momento en que yo acepté al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi experiencia es un poco diferente a la del siervo de Dios. Amén. Hablaba cómo era la manera de acercarse a alguien mostrándole el amor de Cristo. En mi caso, yo fui una persona muy renuente, a pesar de que nací en un hogar cristiano. Hubo un tiempo en el que me alejé de la casa del Señor, en mi mala cabeza, en un corazón duro. Y pues sí, me he arrepentido y le he pedido perdón al Señor, porque en determinado momento yo declaré que no existía Dios y me manejaba en esa línea. Pero realmente conocí el amor de Dios. No fue por una manera de que yo dije, quiero acercarme a Dios. No entiendo hasta el día de hoy por qué el Señor así lo quiso, pero Él me manifestó su amor. Amén. Yo sin pedirlo, sin tener todavía la convicción de tener un cambio de vida. Y precisamente fue en una velada juvenil, yo con un corazón renuente, porque yo no estaba ahí porque yo tenía el deseo de estar ahí. Simplemente estaba acompañando a mi madre, no la quería dejar sola porque terminaba ya muy tarde. Dije, me voy a quedar para acompañarla, llevarla a donde nos hospedamos. Realmente era mi único propósito, no tenía yo otro propósito de estar ahí. Pero esa noche el Señor tuvo misericordia de mí. Gloria a Dios. Y había jóvenes que me invitaban a orar. Yo ya había rechazado la invitación varias veces. Decía, no, yo aquí estoy bien, gracias, pero yo aquí estoy bien. A la última, hasta atrás del templo. Allá fue en el Templo Mayor, en San Pedro. San Pedro. Ellos volvían y me volvían a invitar, y llegó el momento en que dije, bueno, para ya quitármelos de encima y no hacerlos sentir mal, voy a pasar y me regreso inmediatamente, ¿no? Y me dijeron, acompáñanos a orar, vente. En ese momento yo me hinqué sin ningún otro proceso más que ese de hincarme y regresarme a mi lugar.
en ese momento el Señor me mostró su amor. ¿Por qué? Solamente Dios lo sabe. Pero empecé a sentir algo dentro de mí y yo lo único que le dije esa noche fue al Señor que Él me mostrara que Él era real. Fue lo único que yo le pedí. Amén, hermano. Sí. Y me mostró que Él era real. Me llenó de su espíritu, no siendo yo merecedor, digno, ni mucho menos. Pero al Señor así le plació hacer conmigo. Mi corazón fue cambiado, mi mente fue cambiada en una oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En unos minutos. De tal manera que cuando yo me levanté de esa oración, nadie me lo tuvo que decir. Yo en mi ser había ahora la convicción. Amén. Y yo sabía que me tenía que bautizar. Amén. Y pedí mi bautismo después de ello, porque entendí que Dios era real y que Él me amaba. Amén. Amén, hermano. Yo creo que me relaciono con su testimonio, hermano, de cómo se acercó a Dios, porque al igual yo también me aparté de las cosas de Dios, ¿no? Y es algo que yo se puede decir que yo cargo culpa, se puede decir, por yo darle la espalda a Dios. En un momento yo también, ofendí a Dios y le dije que yo no quería nada con Él. Y en mi corazón pesa eso mucho, porque, porque yo al acercarme a Dios, pues no, es como cualquier cosa, ¿no? Yo ofendo a mi hermano y con qué cara voy y le pido perdón, ¿no? Y es lo mismo con Dios, ¿no? Yo sentí en esto, en mi ser, yo ofendí a Dios y yo le dije, pues yo no quiero nada contigo, yo le di la espalda en sí, se puede decir. Y yo al acercarme a Dios, pues, ¿cómo me allego, a Dios? ¿Cómo le puedo decir, perdóname, ¿no? ¿Con qué cara? Tenía mucha pena y y usted hablando del amor de Dios, vi que es tan misericordioso el Señor Jesús y no sé ni cómo pagarle, porque es tan grande el Señor Jesús, fue tan grande conmigo, me abrazó, ¿no? Me tomó de sus brazos y nunca pensé que iba a hacer eso, ¿no? Yo pues le doy toda la gloria a Dios porque, yo nunca pensé que iba a estar acá de nuevo, hermano. Amén. Gloria a La Dios. verdad que sí, hermano. De alguna manera, perdón que Amén, rompa, hermano. Sí. de alguna manera a veces es necesario este paso, este proceso, porque veo que eso fue lo que pasó cuando el siervo de Dios, Pedro, en su primer sermón, Hechos Sí. 2, Ajá. porque Pedro empieza a hablarles a quién le hicieron aquello. Y voy a leer Hechos 2:36, cuando dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Amén. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. Sí. Ellos entendieron. Y llega el momento en que nosotros, por eso decía que primero se les habla del Evangelio, del amor, como decía el siervo de Dios, desde que Dios tiene para nosotros. Entonces, ellos entendieron que eran culpables, pero también entendieron del amor de Dios. Amén. Entonces Sí. dice, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Sí. Entonces el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento del Evangelio, uno conoce el amor y uno entiende que es pecador, que uno necesita a Él. Y más cuando conoce del amor de Dios. Amén. ¿Por qué? El texto más conocido, yo creo que de todos, San Juan 3:16. Amén, Porque hermanos. de tal manera Dios amó al mundo. Ujú. Entonces, ese es el amor de Dios. Y entonces eso nos lleva a desear el bautismo. Porque sabemos que ya a través del Evangelio conocemos que esa es la puerta a la salvación. Amén. Amén, hermano, sí, y yo quiero tocar, lo que usted dijo, porque se puede decir que
escuchaba de Dios, o sea, yo desde mi niñez, ¿no? Y yo decía, no, pues aquí hay un Dios, pero realmente nunca lo conocí hasta que llegué al punto donde dije, no, tengo que bautizarme. Y le doy gracias a Dios que se reveló, o sea, en mí esa convicción, y se reveló en mí que Él existe, ¿no? Y porque pues uno como hombre, digo, ¿no? Pues pasa por muchas cosas, y tal vez uno como hombre es muy orgulloso, ¿no? O sea, yo pues en mi ser, o sea, Dios sabe que pues en mí hubo mucho orgullo, ¿no? Donde dije, no, yo lo voy a lograr, lo voy a hacer por mi propia fuerza, ¿no? Porque yo quiero, porque yo puedo, y porque yo sé que lo puedo hacer. Pero cuando hay cosas que uno no, o sea, se atora, o se puede decir en ese aspecto, se atora, y dice, no, pues, o sea, necesito de Dios. Es cuando yo me acerqué a Dios, y primeramente le pedí perdón, ¿no? Porque, o sea, porque, como dice mi hermano, o sea, reconocí que soy pecador, o sea, yo delante de Dios no, yo tengo esa culpa, ¿no? De ser pecador, y yo quisiera también, o sea, decirle a los jóvenes también, o sea, que, porque cuando yo me bauticé, o cuando me quise bautizar, yo leí Romanos 7, se me hace, cuando dice que yo hago las cosas que no quiero hacer, pero entonces, o sea, yo me dije a mí mismo, no, pues no soy perfecto, no, el único que es perfecto es el Señor Jesucristo, es el soberano, es el supremo. Y de ahí surgió mi relación con el Señor Jesucristo, y yo le dije, pues tal vez no sea perfecto, tal vez yo venga con esto y con el otro, pero quiero entregar mi vida a ti, ¿no? Y como Isaías se me hace 43:7, ¿no? Que todos llamados a mi nombre para servirle, ¿no? Ese es el texto. Amén. Pues yo le quise servir en ese aspecto, y yo les quiero preguntar a ustedes, o sea, cómo ustedes se pudieran, o a los jóvenes, ¿no? Quisiera que ustedes les dijeran a los jóvenes, cómo se pueden acercar si no son bautizados al Señor Jesús, si sienten esa culpa, si sienten que, oh no, cuando se bautiza uno tiene que ser, o sea, así perfecto, tiene que uno estar al ras, o sea, porque siento que, o tal vez sea yo, pero cuando yo me bauticé, o sea, yo quise dejar mi vieja naturaleza, y quise acercarme a Dios, pero ustedes saben que uno batalla con la carne, y batallamos mucho con eso, pero yo quiero, o sea, preguntarles a ustedes, como son siervos de Dios, cómo ustedes, o sea, el consejo para vencer esa lucha, esa noción de que... Amén. Amén. Precisamente esta semana platicaba yo con un joven, no es convertido. Amén. Él está empezando a leer la palabra de Dios. Él está entrando a los terrenos espirituales. Amén. Todo el tiempo ha andado en los terrenos de la carne, del pecado. Entonces yo le explicaba a este joven, porque cuando uno va a la palabra de Dios, ella misma dice, esta palabra que es viva y que es eficaz. Amén. Que es como espada de dos filos. Sí. Entonces, este joven se encuentra en ese momento, algo está pasando en su vida, no entiende lo que está pasando. Entonces yo lo que le decía, mira, y le digo a los jóvenes, la realidad es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros fuimos criados para honra y gloria de Dios. Amén. Amén. El hombre tiene la necesidad de adorar a Dios, Amén. porque Dios nos crió. Sí, amén. Hay muchos que no se han acercado a Él, que no lo conocen, que no lo adoran. Inclusive algunos sí lo conocen, pero no lo adoran. Hay muchos jóvenes que nacieron en cuna cristiana, pero como en su momento Roger, este es su más último, nos alejamos. La realidad es que Dios nos crió para adorarle. Entonces, el hombre interior tiene esa necesidad. No se manifiesta, pero está ahí esperando.
es como ese gas que está en una tubería. Tiene que buscar un escape, no puede estar ahí todo el tiempo porque va a explotar. Sí. El hombre tiene la misma necesidad de adorar a Dios. Entonces, cuando uno entra a los terrenos espirituales, nos damos cuenta del plan de Dios. Siempre hablamos del amor de Dios. Siempre expresamos que hay un plan de Dios. Y sí, existe y está en la palabra de Dios. Y Dios nos dio los pasos para que realmente nos convirtamos en los verdaderos adoradores. Amén. ¿Cómo es que nos convertimos en verdaderos adoradores? A través de cumplir los mandamientos del Señor. Dios dice que Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Entonces esa palabra es bien importante en este tema. Si Dios vino a salvarnos, ¿cómo nos salva? Bueno, a través del conocimiento de la palabra de Dios, que nosotros le llamamos fe en Cristo Jesús, esa fe que ahora tenemos en Cristo Jesús, que se nos va a predicar, que como este joven, escudriñando la palabra de Dios, empieza a entrar en los terrenos espirituales, él va a conocer a Dios, porque es lo que hace la palabra. Nos muestra, no, hermano, nos enseña que Dios existe, no, nos afirma que Dios es real, y nos enseña cómo Él es que nos vino a salvar. Cuando el joven entiende sobre la necesidad de la salvación, entonces el Señor lo deja claramente. Nuestro hermano ya leyó Hechos 2, donde dice que aquellos que escuchaban hay una palabra muy importante que debemos que tocar, compungidos de corazón. Amén. Algo sucedió dentro de ellos. Ese mensaje que se escucharon no fue un mensaje más en sus vidas. No fue, voy a la sinagoga y leyeron el libro de Isaías, leyeron y me regresé a mi casa como que nada pasó. No, cuando escuchaban al siervo de Dios, al apóstol Pedro, hablándoles de nuestro Señor Jesús, de lo que Él vino a hacer, algo cambió en sus vidas. Fueron compungidos en ese momento. Sí. Entonces ellos se dieron cuenta que tenían una necesidad. Y la pregunta fue bien importante. Varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? E inmediatamente el siervo de Dios les enseña cuál es el proceso, los mandamientos, las ordenanzas para que el hombre alcance la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es a través de creer y a través del bautismo. Y qué bueno que los jóvenes escuchen esto y se den cuenta que lo que está haciendo la palabra de Dios es llevarlos precisamente a que alcancen la salvación, que por amor de nuestra alma nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, pero no conforme cada quien quiera obtener esa salvación, sino conforme a las ordenanzas que el Señor nos dejó en su bendita palabra. Amén, hermano. Sí, usted, hermano. Agregando algo, y basado en mi testimonio, como decía al principio, muchas veces todos pasamos por un orgullo, porque en mi caso yo no nací en el Evangelio, yo conocí al Señor más tarde, pero yo conocía parte de la Escritura, y yo me defendía con eso. Sabía que había un Dios y lo aceptaba, pero no sabía cómo adorarle. Entonces yo sabía de Él, pero yo no sabía que Él ya cuánto me amaba. Amén. Entonces yo me propuse conocerlo. Yo hablaba con esos y me tocó, gracias a Dios, hablar con un siervo de Dios que no sabía antes quién era. Platiqué con el siervo de Dios hace más de 25 años, con el siervo de Dios, mi hermano Ramiro Vaca, por la zona este. Amén. Y él creo que algo vio en mí, porque me dio un consejo. Y me dijo: Oscar, ¿quieres aprender? Lee. Porque piensas que sabes, pero no sabes. Y si quieres saber, lee. Amén. Y me llegó. Y dije, ¿cómo que no sé? Y entonces me sumergí en la palabra de Dios buscando, queriendo saber quién era Dios. Y bueno, buscando a Dios, Dios me encontró. Amén. Entonces, sí. Y es ahí el resultado. ¿Por qué? Porque ahí comprendí. Entonces, hoy muchos de los jóvenes están pasando por esa etapa. Muchos hoy saben muchas cosas, son muy inteligentes,
con las nuevas tecnologías sienten, vamos a decir, sienten que saben todo y que no les pueden hablar de un libro que se escribió hace mucho tiempo, pero realmente todo lo que se está desarrollando es porque Dios lo ha permitido, es que Dios está. Dios está, entonces, en su múltiple conocimiento, si cuando ellos regresen a ver al Señor, cuando ellos verdaderamente se sumerjan en ese conocimiento, entonces van a llegar, va a ser el resultado de conocer al Señor, porque lo vemos en la palabra de Dios. Amén. El pueblo de Israel conocía al Señor, conocía las profecías y no lo reconoció, pero cuando escucharon el mensaje de Pedro, fueron compungidos de corazón, como dice la palabra de Dios. Cuando el eunuco escuchó el evangelio, cuando verdaderamente prestó atención, lo comprendió. Amén. Entonces, muchas veces invito yo a los jóvenes que cuando vayan a la iglesia presten atención al mensaje. No pongan los ojos, muchas veces ponen los ojos en el vaso que Dios está usando para dar el mensaje. Pero dijo el Señor dio una palabra muy importante cuando les dijo de los maestros, de los fariseos, cuando les dice el Señor, no, todo lo que les dice, hagan, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, Sí. ¿cuál es? El Señor fincó o puso como ejemplo la importancia del mensaje. Entonces, yo invito a los jóvenes que cuando vayan a la congregación, pongan atención al mensaje, porque es esa la palabra transformadora, es esa la palabra viva, es esa la palabra que penetra y que llega y produce eso en el corazón, la necesidad de conocer al Señor, de tener una relación con Él. Amén. Y eso es lo que los va a llevar a entender que es necesario ser bautizados. Amén. Porque dice la palabra del Señor en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, cuando prestamos atención al evangelio, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Palabras de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, es ahí el mensaje. Entonces, cuando prestamos atención al mensaje, es imposible ignorar esto. Entonces, cuando verdaderamente lo permitimos que el mensaje llegue a nuestro corazón. Amén. Escuchando sus testimonios siempre me hace, bueno, escuchando testimonios en general, Amén. especialmente de bautismo, siempre se me hace reflexionar y pues volver a pensar cuando yo me bauticé. Yo me bauticé el diciembre 1 de 2019 en un congreso juvenil. Gloria a Dios. Y siempre me río, pero para dar un como historia poquito, yo también como el hermano siervo de Dios, Oscar, yo no me nací en un hogar cristiano, evangelio. Mis papás son católicos, pero no van a la iglesia tampoco. Entonces yo pues nací en el mundo, fue todo totalmente del mundo, totalmente carnal. No sabía de Dios, pero no lo conocía. Sabía que su nombre era Jesús y todo eso, pero yo también me llamaba mucho la atención los otros dioses, los otros mitos, las otras religiones, y me puse a investigar ellos, pero nunca me acerqué al Dios de los judíos, al Dios de los cristianos. No sé por qué. Hasta que llegó el momento, y pues también fue pecador, hice todo lo malo, nunca lo bueno, me metí poquito en las drogas y todo eso. Fue muy rebelde, porque mis papás también se divorciaron cuando yo tenía 9 años. Entonces todo eso, pues claro, se va a hacer uno que se aleja de las cosas de Dios y se pone más en las cosas del mundo. Llegó el momento donde yo estaba trabajando de panadero. Ahorita ya mi esposa estaba trabajando ahí de mesera. Y un día, no sé
por qué, pero algo se me llamó la atención. Y le pregunté, oye, ¿por qué? Creo que estaba vestido de una forma diferente. Creo que tenía su tapado, algo así, no me recuerdo muy bien, pero algo se me llamó la atención. Oye, ¿por qué te pones eso? Y de ahí, Dios abrió las puertas. Amén. Gloria a Dios. Y gloria a Dios, ella me prestó su Biblia. Y era en inglés. Y me dijo, si tienes preguntas, házmelo. Y yo, si no los puedo responder, hablo con mi pastor o con mi papá. Y poco a poco yo empecé a leer las escrituras. Fui a mi primer congreso junto con la familia de mi esposa. Y me dijo, lleva ropa extra. Y yo, ¿por qué? No, yo no estoy listo. ¿Cómo me voy a bautizar? No, me falta mucho. Entonces no llevé ropa. Y en ese congreso, en el llamamiento, esa batalla empezó. Con el carne contra el espíritu. No me acerqué, no sentía digno de acercarme al llamamiento. Como el hermano Abel en su testimonio, me fui atrás. Y me hinqué y oré, y llorando, pero no quería pasar. Dije, no soy digno, ¿cómo puedo? No, sabiendo todo mi pasado, no puedo. Y un hermano que yo conocía se acercó conmigo y se miró, pues, ¿qué pasó? Y salimos y hablé poquito con él y me dijo, esa batalla que está pasando dentro de usted, conoces por qué está pasando. Dios te está llamando. Usted conoce las escrituras. Sabes que eres pecador. Y sí, yo le dije, sí sé. Pero aunque sé también que soy falto de esa misericordia de Dios. Esa batalla que yo sé que muchos jóvenes sienten lo mismo. Amén. Amén. Pero yo siempre lo digo, que siento que es mucho más difícil por un cristiano joven, nacido en el Evangelio, a bautizarse que uno que no fue nacido en el Evangelio, porque yo, en lo personal, y creo que también el hermano Oscar, nosotros sabemos realmente el error, el pecado. Entonces, cuando escuchamos el Evangelio, es como algo maravilloso. Pero Amén. un joven nacido desde su niñez, aprendieron de las cosas de Dios. Entonces, desde su niñez tenían ese, como decirlo, como dos personas, porque también, aunque están nacidos en el Evangelio, también salen al mundo. Van a la escuela y toman cosas del mundo. Tienen, eso es como dos vidas. Tienen su vida en la iglesia y de su vida en el mundo. Y no, es muy difícil penetrar eso, ¿verdad? Entonces mi pregunta es para ese momento, ¿cómo podemos? Yo sé que solamente el Dios puede tocar su corazón, pero ¿cómo podemos hacerles saber que no estás, porque lo miren como, si me bautizo, entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Lo miran como algo negativo a bautizarse. ¿Cómo podemos navegar eso? ¿Cómo podemos hacerles saber que es algo como algo como dando nuestras vidas al que nos creó, al que nos dio la vida? Amén. Platicando con unos jóvenes, yo les decía, el problema es que presentamos la vida del cristiano como una vida de prohibiciones. Como que convertirte al evangelio, ser miembro de la iglesia, es en tu vida no toques esto, no mires esto, no hagas esto, y puro no esto, ¿no? Como que todo es pura prohibición. Yo le decía que realmente la vida en Cristo no es así. La vida en Cristo es maravillosa.
Amén. La vida en Amén, hermano. Cristo es hermosa. Amén. La vida en Cristo, verdaderamente ahora sí uno disfruta de la vida, Amén. entendiendo que tenemos un corto tiempo, porque el Señor compara la vida del hombre como la flor del campo, que en la mañana es y en la tarde ya no es. Entonces, teniendo tan poco tiempo, realmente el cristiano puede disfrutar de la vida, y no es no toques, no mires, no hagas, sino realmente vivir la vida como el Señor quiere que la vivamos. Para esto, la realidad lo que nos presenta la palabra de Dios, y a través de este podcast le decimos a los jóvenes, la realidad es que la paga del pecado es muerte. Y mientras no aceptemos a nuestro Señor Jesucristo, estamos bajo esa condenación. Amén. Pero no es que te estoy asustando, ¿no? Sino lo que te estoy diciendo es que a través de nuestro Señor Jesucristo uno descubre la verdadera vida, y qué maravillosa es, a través de la palabra de Dios. El Señor con Nicodemo les decía, habló de que era necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Aquí está la otra gran verdad de la palabra de Dios. La vida que tenemos en este momento es corta, es pasajera, somos peregrinos, somos extranjeros, es lo que nos enseña, pero que viene la eternidad. Y esto es un tema muy hermoso, y yo creo sería para otro podcast, ¿no? Amén, Pero, parte 2. Para 2 o 3. Pero la realidad es que viene la eternidad. Pero en este tiempo el Señor nos da la oportunidad, y Él vino a abrirnos las puertas para la eternidad. Entonces, hermano joven, si no te has bautizado, necesitas conocer verdaderamente el amor de Dios. Que Dios te transforme, que Dios te cambie. No tengas miedo a esa vida de prohibiciones, no hagas, no toques, no mires, no. Verdaderamente disfruta la vida. El cristiano no necesita emborracharse para estar feliz. Amén. El cristiano no necesita las drogas para sentirse en los éxtasis. Amén. No, el cristiano así como Dios nos da la oportunidad de reír, de cantar, de ser felices, gracias a Dios. Aleluya. Pero esto es a través de ser verdaderamente un hijo de Dios. Ahora, si el Señor dijo que era necesario nacer, bueno, el Señor también en su palabra nos enseña y dice a sus discípulos que ese era el mandamiento que les dejó, ir y predicar el Evangelio. Es lo que estamos haciendo, predicando el Evangelio. Ahora, aquel que escucha también tiene una responsabilidad. Lo primero es creer. Y cuando él cree, entonces la palabra dice, y bautícese. Son los pasos que el Señor nos da para verdaderamente entrar y ser un hijo de Dios con todas las bendiciones que esto conlleva, y ser herederos de la vida eterna. Amén. Así que, hermano joven, no tengas miedo. Conoce a Dios, al Dios de tus padres, pero sobre todo date cuenta que el Dios de la Biblia es hermoso, grandioso, es como la palabra de Dios los describe, glorioso en todos los términos. Sí, hermano. Maravilloso. Sí. Y yo creo que cuando conoces a alguien indescriptible, porque Él es indescriptible, te enamoras de Él y quieres estar con Él. Sí, todo el tiempo. Pero conócelo, y te darás cuenta qué bendición tan grande es haber conocido y creído al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si nuestro hermano Oscar quiere decir algo más. A mí mencionaba mi hermano aquí que cuando realmente uno viene al Señor, escucha el mensaje, se reconoce que uno es pecador, pero sí muchas veces dice, es que yo hice tantas cosas, yo prefiero, primero voy a hacer esto, primero voy a hacer otro. Entonces primero voy a cambiar en esto, primero voy a cambiar en aquello. Okay. Pero hermano, es ahí donde como primero se reconoce el Evangelio, reconoce que uno es pecador, es ahí donde tenemos que llegar a entender el amor de Dios. Sí. Y cuando uno entiende el amor de Dios, uno se da cuenta que uno no necesita hacer nada, solamente creer, porque la palabra de Dios dice, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el precio ya está pagado, tú ya no necesitas hacer nada. Ahora sí, dice Romanos, por eso dice Romanos, somos bautizados en su muerte y somos levantados
para la resurrección. Entonces, ese es el bautismo. Ahora sí termina diciendo, después del bautismo anden en novedad y vida. Quiere decir que una vez que somos bautizados, entonces sí empieza una renovación. ¿Pero por qué? Porque tu corazón y tu mente han sido tocados por el Señor. Y desde ese momento tú empiezas a vivir una vida diferente. Amén. Amén. Empiezas a vivir una vida diferente. Y aunque tú digas que es que me cuesta trabajo esto, me cuesta trabajo otro, todos vamos batallando con eso. A todos nos cuesta eso. Pero cada día, una vez que te bautizas, vienes a llevarlo a cabo. Y entonces tiene un propósito, porque ya eres salvo. Ya eso ya es un resultado, tu vida es un resultado. Por eso dice, quiero leer aquí Efesios. Amén, hermano. Efesios 4:21 dice, si empero lo habéis oído, desde el 20 voy a leer, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados con la verdad que está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces es ahí donde empiezas a nutrirte de la palabra de Dios, y conforme al conocimiento tu mente, tu corazón va siendo renovado y vas practicando lo nuevo que has aprendido. Amén. Y vas dejando tu pasada manera de vivir. Y es automático. Muchas veces dice, es que no voy a poder con esto, es que no voy a poder con aquello. Pero realmente solo no podemos. Amén. Pero con la ayuda de Dios, Amén. una vez que Amén. somos bautizados, tenemos un aliado de nuestra mano, Amén. de nuestro lado. Entonces es ahí donde va renovando nuestra mente, nuestro corazón, y empezamos a vivir esa vida cristiana y empezamos a andar en novedad y vida. Entonces lo que no necesitas hacer muchas cosas antes de ser bautizado. Necesitas bautizarte, y entonces si lo que hagas va a tener un valor ante el Señor. Amén. Amén. Empieza tu nueva vida. Bendito Dios.